Las proteínas son componentes fundamentales de los organismos vivos que desempeñan un papel vital en muchos aspectos de la función celular. La síntesis de proteínas es un proceso complejo y regulado que tiene lugar en la célula, el cual consiste en traducir la información genética codificada en el ADN a moléculas de proteínas funcionales. El proceso no es sencillo, ya que el código del ADN no se traduce directamente en las proteínas y requiere de un intermediario, así como una serie de etapas, las cuales desglosaremos a continuación. La primera etapa de la síntesis de proteínas se conoce como transcripción. En esta etapa se elabora una copia de ARN a partir de una pieza de un gen de ADN. El proceso ocurre en el núcleo, donde se utiliza una de las cadenas de la doble hélice que conforman el ADN como molde para la síntesis del ARN. En el interior del núcleo, una enzima llamada ARN polimerasa desenrolla la doble hélice y lee la cadena molde. Posterior a esto, se sintetiza una molécula de ARN complementaria uniendo los nucleótidos en una secuencia específica. Esta copia de ARN se denominará ARN mensajero, el cual actúa como portador de la información sobre la proteína codificada en el gen de ADN. En este paso del empalme del ARN, la mayoría de los genes eucarióticos están compuestos de muchas secuencias cortas codificantes que se le llaman exones. Estas están intercaladas entre las regiones no codificantes que se le llaman intrones. La molécula de ARN inicial, cuando se copió a partir de un gen, esta también incluye intrones y exones. Antes de que la molécula del ARN haga su función de producir proteínas, los intrones primero deben eliminarse por el proceso llamado maduración del ARN. Luego hay una estructura que se le llama espliciosoma, el cual juega un papel importante en la maduración del ARN. Este espliciosoma está conformado por diversas moléculas pequeñas con el nombre de snRNP. Estas moléculas están constituidas por proteínas y pequeñas moléculas de ARN. La formación del espliciosoma comienza cuando un tipo de snRNP se une al extremo 5' de un intrón y un tipo diferente se une al extremo 3' del intrón. Luego, otros snRNP van a interactuar con el complejo poniendo en contacto con dos extremos del intrón y haciéndolos que formen un tipo de lazo y reuniendo todos los snRNP para formar el espliciosoma. Luego se separa el intrón y se unen los exones, o más bien dicho, se empalman. Luego se deshace el espliciosoma cuando liberan los snRNP. Una vez que el ARN mensajero llega al citoplasma celular, comienza el proceso de traducción, que convierte el código del ARN en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. De manera sencilla, la traducción se refiere al proceso molecular de cambiar el lenguaje del ARN a proteína, en otras palabras, de nucleótidos a aminoácidos. Acoplamiento. En este paso ocurre la detección y fusión del aminoácido correcto al ARN de transferencia, mediado por una enzima llamada aminoacil ARN sintetasa, con la finalidad de que el aminoácido sea transportado al ribosoma y que sea usado para la síntesis de una proteína. Decodificación. Este proceso ocurre en los ribosomas y se divide en 3 etapas, las cuales son iniciación, elongación y terminación. Durante la decodificación, la información genética se transcribe del ADN al ARN mensajero y luego se traduce en la secuencia de aminoácidos de una proteína mediante el uso de ARN de transferencia y ribosomas. Elongación. Una vez que el ARN polimerasa está en posición en el promotor, puede comenzar el siguiente paso de la transcripción. En esta etapa, la cadena de ARN se alarga, gracias a la adición de nuevos nucleótidos. Durante el proceso, el ARN polimerasa camina hacia lo largo de la cadena de ADN, conocida como cadena molde. Donde cada nucleótido participa, el ARN polimerasa añade un nucleótido de ARN coincidente o ARN complementario al tercer extremo de la cadena de ARN. El transcrito de ARN es casi idéntico a la cadena de ADN,
no molde o codificante. Sin embargo, las cadenas RNA tienen una base uranio en lugar de timina, así como el azúcar ligeramente diferente en el nucleótido. La finalización o terminación es la última etapa en la síntesis de proteínas. Esta ocurre cuando el ribosoma llega a un codón de terminación en el ARN mensajero, lo cual indica que se debe detener la síntesis de la cadena polipeptídica y liberar la proteína recién formada. Cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación, no se une ningún ARN de transferencia que porte un aminoácido. En su lugar, se unen factores de liberación al ribosoma, lo cual provoca la hidrólisis de la unión entre la cadena polipeptídica y el último ARN de transferencia, resultando en que la cadena polipeptídica se libere del ribosoma y completando así la síntesis de la proteína. Una vez que la proteína recién formada es liberada, esta puede someterse a procesos de modificación adicional, como el plegamiento y la adición de grupos químicos, para adquirir su estructura y función tridimensional final. En conclusión, la síntesis de proteínas es un proceso esencial en la célula que permite la producción de nuevas proteínas a partir de la información genética presente en el ADN. Este proceso se lleva a cabo en dos etapas principales que se hablaron durante el video, que es la transcripción y la traducción. Es un proceso altamente regulado y controlado por diversos mecanismos, incluyendo la modificación posttranscripcional y la degradación proteica, así como también el correcto funcionamiento y la supervivencia de la célula y el organismo en general.